Bien. Ya. Esto ya les he mostrado, ¿sí? Que la epilepsia no es hereditaria, les decía. A los padres de familia hay que decirle que no tengan miedo, que la epilepsia no se hereda, excepto esta clase de epilepsias. Las ausencias tienen un rasgo hereditario, la epilepsia mioclónica juvenil. Les dije también, la lesión genética está en el cromosoma número 6, brazo corto, les he mencionado. La epilepsia rolándica benigna es una epilepsia que se da en los niños, y pueden ser crisis motoras, crisis sensitivas, pueden ser crisis generalizadas o crisis parciales. Es de difícil tratamiento la epilepsia rolándica benigna. Y algunos síndromes neurocutáneos, algunos síndromes que vemos nosotros en la especialidad nuestra, como por ejemplo la neurofibromatosis y la esclerosis tuberosa, además de presentar manifestaciones cutáneas, manifestaciones tumores cerebrales, tienen también dentro de sus componentes, dentro de su clínica, epilepsia. Vamos a ver, vemos que tumores cerebrales, que dentro de la neurofibromatosis está la neurofibromatosis tipo 1 y la tipo 2. La tipo 1 se acompaña de tumores cerebrales, como por ejemplo el glioma del nervio óptico. La neurofibromatosis tipo 2 se acompaña de tumores cerebrales como son los neurinomas del acústico, los neurinomas del nervio acústico. La neurofibromatosis tipo 1 tiene su lesión genética asentada en el cromosoma número 17. Cromosoma número 17. La neurofibromatosis tipo 2, la lesión genética está en el cromosoma número 22. 22. Dentro de las manifestaciones de tanto de la neurofibromatosis tipo 1 y tipo 2, vamos a ver que están también las crisis convulsivas. En la esclerosis tuberosa, el tumor cerebral que se presenta es el astrocitoma subependimario de células gigantes. El astrocitoma subependimario de células gigantes. La lesión genética está en el cromosoma número 9. Bien, cortito, ¿no? Entonces, tanto en la neurofibromatosis como en la esclerosis tuberosa, hay tumores cerebrales, ¿sí? Pero en estos dos cuadros, que son hereditarios, dentro de sus manifestaciones, de otras manifestaciones, se presentan también crisis epiléptica, crisis convulsivas. Bueno, eso hablamos en la anterior clase. Continuamos. ¿Cuál es el tratamiento, jóvenes, de la epilepsia, de las crisis convulsivas? Existen 4 medicamentos que son el pilar del tratamiento. Cualquiera de estos medicamentos se puede utilizar. Son el pilar. Hace muchísimos años se han presentado, se han iniciado con estos medicamentos y hasta el día de hoy se los sigue manejando. Hasta el día de hoy se los sigue manejando. Son anticonvulsivantes de primera línea, son baratos, desgraciadamente tienen efectos secundarios. Han salido otros medicamentos, otros anticonvulsivantes de segunda línea, de tercera línea, de cuarta línea, que tienen menos efectos secundarios, pero son más caros, como vamos a ver más adelante. Entonces, vamos a ir viendo con los medicamentos que más usamos en los hospitales. ¿Qué anticonvulsivantes? La fenitoína sódica, la carbamazepina, el ácido valproico y el fenobarbital. Son los 4 medicamentos que utilizamos más frecuentemente en
la consulta y en el hospital. ¿Qué tenemos que saber? Dosis, vía de administración, cada qué tiempo debemos dar, el intervalo, cuál es el nivel plasmático útil de cada uno de estos medicamentos. A ver, la fenitoína sódica. La fenitoína sódica se presenta en tabletas de 100 miligramos. Tabletas de 100 miligramos. Tabletas de 100 miligramos. Y también en ampollas, aquí colocaremos ampollitas de 100, pero más que todo de 250 miligramos. ¿Se puede ver o no? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya, se presenta en tabletas de 100 miligramos y en ampollas de 100 miligramos y en ampollas de 250 miligramos. Bien, ¿cuál es la dosis de la fenitoína sódica? 4 a 7 miligramos kilogramo peso. Jóvenes, esta dosis que vamos a hablar de estos 4 medicamentos es la dosis usual, la dosis común, la dosis diaria que se da en los pacientes. Dosis usual, 4 a 7 miligramos kilogramo peso. ¿Ya? ¿Cuál es la vía de administración de la fenitoína sódica? Estarán viendo, si vienen tabletas, se puede dar por vía oral o por vía endovenosa. ¿Ya? Por vía oral o vía endovenosa. ¿Cada qué tiempo debemos dar? ¿Cada 8 o cada 12 horas? Se puede dar cada 8 o cada 12 horas. ¿Y cuál es el nivel plasmático útil? Es de 10 a 20 microgramos por mililitro. El nivel plasmático útil es de 10 a 20 microgramos por mililitro. Vamos a hacer un cálculo. A ver, Peñafiel, Valeria, ¿eres? ¿Vale? Sí, doctor. A ver, Valeria, dame un paciente X que pese, dame el peso. Mujer, ¿de cuánto quieres que pese? Estamos haciendo un cálculo. Mujer de 25 años con un peso de 56 kilos. 56 kilos. ¿Cuánto le vamos a dar aproximadamente? 4 a 7 miligramos hemos dicho. A ver, 56 dices. Vayamos, 56 por 5, ¿cuánto es? 280. Sí, más o menos. Pues voy a sacar con tu calculadora. Con mi calculadora. 280 miligramos, ¿sí? Ya, 280 miligramos. Si vienen en tabletas, ¿cuánto le vas a dar? ¿Será cada 8 o cada 12 horas? ¿Cuántas tabletas le vas a dar? 280 miligramos. Estamos haciendo una aproximación. ¿Cuántas tabletas vale? ¿Cuántas tabletas estás en 280 miligramos? Le tendría que dar... Ya no importa si te equivoques, dale. Unas 20. 20, pues, si viene de 100 miligramos y le estás diciendo 280. Perdón, doctor, sí, 2. 2 son 200. O sea, más cerca, 2.5. claro, más cerca es que le des 2 tabletas y media a 3 tabletas. ¿Estás de acuerdo o no? 3 tabletas. Si le das 3 tabletas, dividir 300 miligramos entre, ¿entre cuánto pesa? 56. Dividir, hacer la división. 5.3. Bueno, 5.4. Entonces, le vas a dar 3 tabletas. Le vas a dar 3 tabletas. Puedes darle una tableta y media cada 12 horas. ¿Se está entendiendo? No. Ahí le das las 3 tabletas, ¿ya? O le puedes dar también
Se puede dar cada 8 o cada 12 horas, les he dicho. O le puedes dar también, ¿cuánto? Una tableta cada 8 horas. ¿Se está entendiendo o no? Una tableta cada 8 horas. Es decir, que le estás dando cuánto Kumiel Zulema, ¿cómo, qué te llamas? Zulen, doctor. ¿Qué? Zulen. Zulén, ¿cuántas tabletas le estás dando, Zulén? Uno cada 8 horas. ¿Cuánto en total? ¿Cuántos miligramos? ¿Eh? ¿Cuántos miligramos le estás dando? Te estamos esperando. 300 miligramos. 300 miligramos le estás dando. Y si tú divides, ¿has dicho mujer de cuántos kilos? 56 kilos, doctor. 56. Ya, pues si es mujer de 56 kilos, 300 miligramos, 100, entre 56. 300. ¿Cuánto es, Valeria? 25. 2. Vale, ¿a cuánto es? Vale, ¿a cuánto es? Perdón, doctor. 56 entre... 300, pues, 300 entre 56, ¿a cuánto es? 5.3, doctor. 5.4. Ya, 5.3, 5.4. ¿Estamos dentro del margen o no? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí. Sí. Ese es el cálculo aproximadamente que se hace, jóvenes, ¿de acuerdo? Que no tiene que ser exactamente 4, sino el margen es de 4 a 7 miligramos. Claro, mejor es partir con dosis más bajas, de 4 a 5 miligramos kilogramo peso. ¿Se comprendió más o menos cómo se hace el cálculo, no? Sí, doctor. Perfecto, entonces continuemos. Así se hace el cálculo de todos los medicamentos. Vayamos a hablar ahora de la carbamazepina. La carbamazepina viene en tabletitas de 200 miligramos. Tabletas de 200 miligramos, la presentación más frecuente. Y en jarabe, donde 5 mililitros es igual a 100 miligramos. Esto, jóvenes, lo que les estoy dando, tienen que aprenderlo, porque esto es práctica. Yo no les voy a pedir, no les doy mucha medicación, no les doy, pero anticonvulsivantes tienen que saber, jóvenes. ¿Por qué? Porque cuando hagan su internado van a ver y van a practicar, sobre todo con la fenitoína y con el fenobarbital, tienen la obligación de saber. Y ahorita les voy a decir por qué con la fenitoína y con el fenobarbital. Bueno, tabletas de 200 miligramos y en jarabe, donde 5 mililitros es igual a 100 miligramos. ¿Cuál es la dosis? 10 a 20 miligramos por kilogramo peso. ¿Cuál es la vía de administración? Solamente viene en tabletas, por lo tanto, vía oral. Viene en tabletas y en suspensión, vía oral. ¿Cuál es el intervalo? ¿Cada qué tiempo debemos dar? Cada 8 horas. Ese es el intervalo. Un cálculo. Si pesa 60 kilos el paciente o la paciente, ¿cuántas tabletas le voy a dar? Mínimo. En total al día, ¿cuánto le voy a dar? 3. 2, 3. 3 tabletas. Si viene de 200, le tengo que dar mínimo 60, ¿no es cierto? Por 10, 600. ¿Cuántas tabletas le voy a dar? 3. Lo mínimo que le voy a dar son 3 tabletas. Entonces, ¿cómo le voy a dar? Una tableta cada 8 horas. 8 horas. ¿Se comprendió? Una tableta cada 8 horas. Bien, ¿cuál es el nivel plasmático útil? 3 a 12 microgramos por mililitro. 3 a 12 microgramos por mililitro. El ácido valproico viene en tabletas de 250 y 500 miligramos. Viene en tabletas de 250, 250 y 500 miligramos. Otra vez 250 y 500 miligramos. Y en jarabito, donde 1 mililitro es igual a 100 miligramos.
Y en jarabito, donde un ml es igual a 100 miligramos. La dosis es de 10 a 30 miligramos. Estarán viendo que no vienen en ampollas, solamente en tabletas y en jarabe. La vía de administración, vía oral, ¿cada qué tiempo se puede dar? Cada 8 o cada 12 horas. Cada 8 o cada 12 horas. ¿Cuál es el nivel plasmático útil? 50 a 100 microgramos por mililitro. Y finalmente, el fenobarbital. El fenobarbital viene en tabletitas de 100 miligramos. Y también en ampollitas de 100 miligramos. ¿Cuál es la dosis usual? La dosis común, la dosis diaria. 3 a 5 miligramos kilogramo peso. Se administra, vienen ampollas. Por vía endovenosa, vienen tabletas, por vía oral. ¿Cada qué tiempo? Cada 12 o cada 24 horas. La vía de administración se puede realizar cada 12 o cada 24 horas. ¿Cuál es el nivel plasmático útil? 20 a 40 microgramos por mililitro. Esto de nivel plasmático útil quiere decir la eficacia del medicamento. Por ejemplo, con el fenobarbital 20 a 40 microgramos por mililitro, quiere decir que por debajo de 20 miligramos, por debajo, no estamos teniendo una utilidad medicamentosa, ¿ya? Y por encima de 40, ¿qué estaremos teniendo? Una sobredosis. Una sobredosis, una probable intoxicación del medicamento. Por lo tanto, 20 a 40 microgramos por mililitro es el nivel plasmático útil. Ya. Ahora, jóvenes, para el examen, desde luego que tienen que aprender todo esto, ¿ya? Todo esto. Pero en la práctica, les decía, en los hospitales, sobre todo en los servicios de emergencia y en terapia intensiva, dos medicamentos son los que tienen que aprender ustedes. La fenitoína y el fenobarbital. ¿Por qué? Porque estamos hablando de emergencia, ¿no es cierto? UTI o servicio de emergencia. ¿Y por qué estos dos medicamentos tienen que aprenderlo más que los otros dos? ¿Por qué? ¿Por qué crees, ¿cómo te llamas? Girón Argani. ¿Por qué crees que estos dos medicamentos son los más importantes? Por la acción más rápida que tienen. No. ¿Por qué? ¿Por qué creen? Porque la vía de administración es endovenosa. Claro, pues, porque vienen ampollas. Porque vienen ampollas. Y en los servicios de emergencia, ¿qué vas a usar? ¿Tabletas o ampollas? Ampollas tienes que usar. Entonces, esos dos medicamentos tienen que aprenderlo en los servicios de emergencia. Ya, continuemos. Estos medicamentos, desgraciadamente, producen efectos secundarios. Jóvenes son buenos medicamentos, son excelentes en cuanto a eficacia, pero desgraciadamente efectos secundarios nos producen. ¿Y cuáles son esos efectos secundarios? La fenitoína sódica nos produce alteraciones cosméticas. ¿Qué produce? Hiperplasia gingival, les hace crecer las encías a los pacientes. Que también, hirsutismo, les crece el pelito en los pacientes. Por estas alteraciones que se dan, es mejor no dar idealmente en las mujercitas. Mejor no dar idealmente en las mujercitas, pero a veces tenemos que hacerlo. ¿Por qué? Porque la fenitoína es un medicamento que está en el sistema del seguro, está en el SUS, y es un medicamento eficaz. Es un medicamento eficaz. Pero hago esta aclaración. El fenobarbital, ¿qué efectos secundarios produce? En los niños los hace muy hiperactivos, muy inquietos.
Ya no sé, doctor, qué voy a hacer con mi hijito, porque realmente se ha vuelto muy, muy inquieto, está muy hiperactivo. Eso es un efecto secundario del fenobarbital. Y al revés, en los ancianos, ¿qué produce? Atontamiento, confusión. Confusión. El fenobarbital también puede producirnos como efecto secundario la anemia megaloblástica. Anemia megaloblástica. La carbamazepina, ¿qué efectos secundarios puede producirnos? Rash alérgico. La anemia aplásica. Anemia aplásica. También puede producirnos hiponatremia la carbamazepina. Hiponatremia. El ácido valproico es el medicamento que puede producirnos hepatotoxicidad, sobre todo en los primeros 6 meses de haber iniciado el tratamiento, sobre todo al comienzo del tratamiento. Nos produce hepatotoxicidad, alteraciones hepáticas. Por eso en los primeros meses, cuando usamos ácido valproico, en los primeros meses, de rutina, cada mes o cada 2 meses le vamos pidiendo función hepática. ¿Qué efectos secundarios nos puede producir? Al comienzo, somnolencia. Ondulación del pelo. Algunas, no todos, ojo, no todos, pero algunas personas refieren que el pelo se les ha encrespado. Eso por efecto secundario del ácido valproico. ¿Ya? En otros pacientes se presentan caída del pelo, alopecia. También otro efecto secundario del ácido valproico en las mujercitas, la presencia de ovario poliquístico. Otro efecto secundario del ácido valproico, usted ya lo conoce. ¿Cuál es? Cuando hemos hablado de síndromes extrapiramidales. Temblor. Puede producir secundario. puede producir temblor. El temblor es un efecto secundario frecuente con el ácido valproico. Bien, estos son los 4 medicamentos que más ustedes van a ver y tienen la obligación de saber tanto la dosis como los efectos secundarios. ¿Ya? Muy bien. Ahora, ¿cuál de estos medicamentos vamos a utilizar? Miren, aquí abajo dice, idealmente hay que dar un solo medicamento. Mejor es dar un solo medicamento. Por eso se dice ideal monoterapia. Algunas veces tenemos que utilizar 2 o 3 medicamentos. Pero ¿cuál es la idea? Que estos medicamentos sean solamente dados monoterápicamente. Un solo medicamento. Un solo anticonvulsivante. Bueno, ¿y cuál vamos a utilizar? Todas las epilepsias que hemos visto, jóvenes, todas las clases de epilepsia que hemos visto, todas responden ya sea a la carbamazepina, ya sea al ácido valproico o ya sea a la fenitoína sódica. Ya, a la fenitoína sódica. Cualquiera, todas responden. Pero, excepto esas ausencias que ven en los niños, no responden a ningún medicamento, sino solamente al ácido valproico y a este medicamento a este anticonvulsivante que solamente lo vamos a nombrar, a la etosuximida. Si un niño tiene ausencias y le quieren dar estos medicamentos, carbamazepina, fenitoína, fenobarbital, no va a responder. Las ausencias solamente responden ya sea al ácido valproico o a la etosuximida. Son los medicamentos ideales, los únicos medicamentos que son efectivos con las ausencias. Las mioclonías, recuerdan la epilepsia mioclónica juvenil. ¿Sí? ¿Recuerdan la epilepsia mioclónica juvenil? Esos saltitos que lo hacen caer sus peines, su cuchara, etcétera, cuando despiertan, les decía. La epilepsia mioclónica juvenil responde al ácido valproico. Aquí hay que aumentar. A ver. Ya, aumentaremos. Aquí aumentaremos, un puntito pondremos. Ya. La epilepsia
parcial compleja o epilepsia del lóbulo temporal, ¿a qué medicamento responde? A la carbamazepina. A la carbamazepina. ¿Ya? Y secundariamente, o segundo medicamento que se puede utilizar en la epilepsia parcial compleja, el ácido valproico. El ácido valproico. Hay un medicamento, perdón, hay una clase de convulsión que no produce alteración de la conciencia, el paciente está despierto. ¿Cómo se llama este tipo de convulsiones? Las crisis convulsivas. Parciales. Parciales simples. Parciales simples. Porque esta es la parcial compleja. Esta es también parcial, pero es parcial compleja. Las parciales simples, ¿a qué medicamento responden? A la carbamazepina. Entonces, aquí está el resumen. ¿Qué medicamento voy a dar? Pueden dar cualquier medicamento, carbamazepina, valproico, fenitoína, pero si se trata de ausencias, solamente deben dar ácido valproico o etosuximida. Si se trata de mioclonías, denle ácido valproico. Si se trata de la epilepsia parcial compleja, la carbamazepina en primer lugar, y en segundo lugar el ácido valproico. Y si son crisis parciales simples, a la carbamazepina recurran. Ya saben que idealmente mejor dar un solo medicamento, un solo anticonvulsivante. Ya. Bueno, sigamos. ¿Cuánto debe durar el tratamiento? Vamos a hablar, depende. Si hay una epilepsia con secundaria, es decir, una epilepsia sintomática que tiene causa, primero hay que solucionar la causa. ¿Están de acuerdo, no es cierto? Hay que solucionar la causa. Y después podemos decir qué tiempo vamos a dar. ¿Ya? Y si no tiene causa, si es una epilepsia, ¿cómo llamamos cuando no tiene causa? Epilepsia Idiopática. no, secundaria o sintomática es cuando tiene causa. Sintomática, perdón, idiopática o ¿qué también se llama? Primaria. Claro. ¿Cuánto debe durar el tratamiento en una epilepsia idiopática o primaria? Variable. De 3 a 5 años, jóvenes. De 3 a 5 años. Eso es muy bueno decir a la gente o al propio paciente, decirle, mira, va a durar unos 3 añitos más o menos tu tratamiento, no es toda la vida, porque la gente sabe qué hacen, jóvenes, se aburre, pasa un año y medio, se aburre y abandona el tratamiento, lo deja el tratamiento. Y la causa más frecuente de recurrencias, de recidivas de crisis convulsiva, es el abandono del tratamiento, ¿ya? Es el abandono. Entonces, hay que estimular al paciente que tiene convulsiones diciéndole, vas a hacer un tratamiento de unos 2, 3 añitos. Pero como norma, a ustedes decirle el tratamiento dura 3, 4 a 5 años, de 3 a 5 años, de 3 a 5 años. Y yo no le voy a decir 5 años al paciente, ¿no es cierto? Le voy a estimular, le voy a decir 3 años, ¿ya? 3 años le voy a decir, pero ustedes ya saben que es de 3 a 5 años. ¿Y de qué depende que sean 3 años? ¿O de qué depende de que sean 4 años o que sean 5 años? Depende, jóvenes, que durante todo este tiempo no tenga una sola crisis convulsiva, ¿ya? Ni una sola convulsión tiene que tener. Si el paciente al segundo año tiene una convulsión, al segundo año, no sirve para nada todo ese tiempo que ha estado tomando. ¿Se entiende? Pues a partir de ese momento, nuevamente se computa otros 3 años. ¿Se comprendió? Entonces tiene que estar libre, pero sin una sola convulsión durante 3 a 5 años. Ni una convulsión tiene que tener. Y hay que decirle eso al paciente. No tienes que tener ni una. Y para eso tienes que ser responsable. Les estaba diciendo, ¿y de qué depende de que sea 3, 4 o 5 años? ¿Por qué no 3? ¿Por qué no 4? ¿Por qué no 5? Cuando terminamos los 3 años, le hacemos un electroencefalograma al paciente. ¿Ya?
Si el electroencefalograma es normal, entonces ya podemos ir pensando en abandonar el tratamiento, en ir quitando el tratamiento. Pero si al terminar los 3 años le hacemos el electroencefalograma y sale alterado, irritativo, ¿qué creen? ¿El que le voy a suspender o le voy a decir que siga nomás? Que siga. Que siga. Le voy a decir que siga tomando. Que falte un poquitito, pero que siga tomando. Le voy a volver a repetir el electro en 6 meses. Y o sea, ya serían 3 años, 6 meses. Y si al cabo de ese tiempo el electro ya está normal, entonces le voy quitando. ¿Se entendió, no? ¿De qué depende que sean 3 años, 3 años y medio, 4 años o 5 años? Primero, que no tiene que tener una sola crisis. Segundo, que el electroencefalograma tiene que ser normal. Que el electroencefalograma tiene que ser normal. Y que su estado neurológico también sea normal. Y que tenga un examen neurológico normal. Entonces, de eso depende. Y repito, al paciente hay que estimular. Decirle, vas a tomar unos 2, 3 añitos. ¿Ya? 2 o 3 añitos. Sabiendo ustedes que ya la norma, la Liga Internacional de Lucha contra la Epilepsia, dice 3 a 5 años. Así que no es toda la vida. No es toda la vida. ¿De acuerdo? Porque me han dicho, doctor, que tengo que tomar toda la vida mi tratamiento. No, no es toda la vida, joven, o señor o señorita. Va a tomar unos añitos, 2 o 3 añitos. Sí, doctor, sí. Si usted no tiene convulsión, sí está curado. Ah, no me diga, sí, está curado. Eso es estimular al paciente. Y el paciente hace caso. Es muy responsable con sus medicamentos, porque le tienen que decir, no tienes que tener ni una convulsión. Te estoy avisando, ni una convulsión. ¿De acuerdo? 3, 4 a 5 años. No es toda la vida. Esto vamos a pasarlo por alto. ¿Qué es lo que tengo que hacer cuando un paciente está convulsionando? Usted va en la calle. O están en la calle o están en la casa, jóvenes. O están en la casa. Y pues van a ver ustedes frecuentemente convulsionar. Ya sean en niños, jóvenes o adultos. Y el estudiante de medicina muchas veces pues no sabe qué hacer. No sabe qué hacer. Si está caminando por la calle, trata inclusive de evadir, trata de ocultarse y mirar de lejitos qué es lo que ocurre con ese paciente, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué debo hacer cuando un paciente está convulsionando en la calle, en la casa? No estoy hablando en el hospital, ¿no? Estoy hablando de la calle, de la casa. ¿Qué medidas de auxilio le voy a proporcionar al paciente? Adriana España, ¿qué crees que vaya a... ¿Qué le harías tú? No importa si te equivocas. Doctor, se debería poner al paciente de cúbito lateral para evitar una posible respiración. Y bueno, hay algunos que dicen que se les debería poner algún papel en la boca para que no se dañe la lengua, pero es un poco peligroso porque nos pueden morder o eso igual les puede impedir respirar bien. Y también se debería considerar llamar al hospital, a una ambulancia, dependiendo del cuadro. Ya, está bien, es correcto lo que dices. Mucha gente, jóvenes, lo que hace es, primero se acerca y le empieza a sujetar al paciente, ¿no? Se está sacudiendo y empieza a agarrarle. No hay que hacer eso. Otras personas, como dice su compañera Adriana, ¿qué hacen? Para evitar que el paciente se muerda la lengua, a veces se muerden la lengua, pues, ¿qué hacen? Le colocan un pañuelo o algo en la boca, ¿no es cierto? Para que no se muerda la boca. Entonces, no son medidas acertadas, no son ninguna de esas medidas. Lo que hay que hacer, jóvenes, en estos pacientes, solamente es acercarse, evitar que el paciente se golpee la cabeza, evitar el TEC, porque a muchos tequeados que han tenido convulsiones se han caído de su propia altura, se han golpeado la cabeza y los hemos operado, han hecho hematomas extradurales, subdurales, hemos tenido que operar, ¿ya? Entonces, hay que evitar que se lastime la cabecita, no hay que sujetarlo. ¿Qué hay que hacerlo? Está convulsionando el paciente, entonces lo único que hay que hacer es
colocarlo en decúbito lateral. ¿Ya? Se le pone de ladito al paciente, se acerca uno. Si no está recostado, hay que recostarlo en el suelo, en la cama, en el suelo. Si está el paciente convulsionando en la calle, hay que colocarlo en decúbito lateral para que no se broncoaspire. Porque en una convulsión es frecuente la broncoaspiración. La broncoaspiración. Entonces, lo único que hay que hacer es colocarle en decúbito lateral para evitar la broncoaspiración. Respecto a las medidas de colocarle un pañuelo en la boca, no. No, ¿por qué? Porque, como decía su compañera, en el intento de abrirle la boca, ustedes saben que la fuerza que tenemos en el maxilar inferior es 20 veces más potente que la fuerza de nuestra mano, ¿ya? 20 veces más potente que la fuerza de nuestra mano, la fuerza del maxilar. En el intento de abrirle la boca, les puede amputar, les puede fracturar sus dedos, ¿ya? Les puede fracturar sus dedos. Entonces, no es bueno por ese motivo. Entonces, además, ¿qué quieren hacer ustedes? Quieren colocarle un pañuelo con la única finalidad de que no se muerda la boca, los labios o la lengua. Al colocarle un pañuelo en la boca, lo que hacen es obstruir la vía aérea. Le están obstruyendo la vía aérea, ese pañuelo puede ir hacia la nasofaringe y producir obstrucción de la vía aérea. Entonces, yo siempre les digo a los alumnos, no le coloquen nada. Si en el peor de los casos ustedes están tratando de evitar que se muerda la lengua o los labios o la mucosa, ¿qué prefieren? ¿Que se muerda la boca, los labios, la lengua o que les muerda los dedos? Que se muerda la lengua. Que se muerda la lengua, pues, no sus dedos. Porque cuando se muerden la lengua, jóvenes, en 3-4 días se soluciona. ¿De acuerdo? Esto se soluciona 3-4 días. Pero sus deditos hay que cuidarlos. ¿De acuerdo? Entonces, en resumen, ¿qué tenemos que hacer? Aquí viene el resumen. No hay que alarmarnos, ¿de acuerdo? No hay que alarmarnos, no hay que escaparnos tampoco, ¿ya? No hay que escaparnos, hay que acercarnos y decir, a ver, por favor, si están en la calle o en la casa, por favor, como decía muy bien su compañera, tranquila, tranquilícense, no le va a pasar nada, porque así como la convulsión vino, se va a ir, jóvenes, se va a ir la convulsión. Hay que ayudar al paciente a recostarse. Si el paciente está en la sala, en el hospital, todos los pacientes, para evitar que no se caigan, jóvenes, todas las camas, sobre todo en neurología, tienen que comer barandillas, jóvenes, para que no se caigan los pacientes de la cama. ¿De acuerdo? Todos los pacientes, todas las camas en neurología siempre tienen barandillas. No hay que agarrarlo, no hay que sujetarlo. ¿Ya? No lo sujete. Hay que evitar que se golpee la cabeza, les he dicho. Y para evitar la broncoaspiración, girar al paciente de lado. ¿De acuerdo? Lo único que tienen que hacer entonces es tranquilizarse, colocarle al paciente en decúbito lateral, evitando la broncoaspiración. Y esto es muy importante. Cuando ustedes estén frente a un paciente que esté convulsionando, ya sea niñito, ya sea adulto, colóquenle de lado. Tranquilicen al entorno y díganle, por favor, llame a la ambulancia. La ambulancia va a venir, lo va a recoger, lo va a llevar al hospital y pues, ¿qué vamos a hacer en el hospital? Vamos a buscarle cuál es la causa, ¿no es cierto? ¿Cuál es la causa que ha generado esa convulsión? Ya le haremos laboratorio, ya le haremos una tomografía. ¿Se entendió? Así que no se escondan, ¿de acuerdo? No se escondan. No se escondan, no oculten el mandil, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que no debe realizar un paciente epiléptico, un paciente convulso? ¿Sí? No puede hacer una vida normal, desde luego que no puede hacer una vida normal. ¿Qué es lo que no debe hacer el paciente epiléptico? ¿Cuáles son sus limitaciones? Un paciente que tiene epilepsia no puede trasnocharse. Las horas del sueño son sagradas. ¿Ya? No puede desvelarse, no puede trasnocharse.
no puede ingerir bebidas alcohólicas. No puede ingerir bebidas alcohólicas. Que también no debe hacer un paciente epiléptico. No debe jugar esos jueguitos electrónicos. No debe jugar los jueguitos electrónicos. Nintendo, Atari, Game Boy, no sé qué vainas más ustedes conocen. Entonces, todos esos jueguitos electrónicos están prohibidos. Ni un hito, ni un hito. Cero. ¿De acuerdo? Cero. Porque esos jueguitos, ¿qué hacen? Fotoestimulan. ¿De acuerdo? Fotoestimulan. Y producen convulsiones. De la misma manera y por el mismo motivo, un paciente, si es joven, no debe asistir a las discotecas. No debiera. Puede bailar, puede ir a una fiesta, puede ir, pero no a las discotecas. ¿Por qué no a las discotecas, Brenda? Brenda Velázquez, ¿por qué no? Por el ruido podría ser, doctor, o por la luz. Por las luces, doctor. Las luces, por las luces. No puede ir por el juego de luces. Ya les decía que la fotoestimulación en la clase anterior, la fotoestimulación, las lucecitas intermitentes, producen convulsiones. ¿Recuerdan cuando hablamos de las ausencias? Les decía, ¿no es cierto?, que la fotoestimulación produce convulsiones. Entonces, por ese motivo, un paciente o una paciente no puede ir a las discotecas. Y también no es bueno que esté con mucha gente, que haya mucha concentración de gente. La mala oxigenación también puede producir convulsiones. No, que no haya mucha gente. Puedo ir a la misa, sí, pero no te vayas el domingo, no te vayas donde haya mucha gente, anda otro día, puede ser. ¿Qué más no puede hacer un paciente convulso? Puede jugar, sí puede jugar, pero no puede exagerar. Porque cuando se exagera, ¿qué se hace? ¿Se llama eso? Hiperventilación. La hiperventilación produce convulsiones. La hiperventilación, puedes jugar. Si quieres una pichangueada, dale, no hay problema, puedes. Pero no puedes estar exagerando. Porque si vas a exagerar, te vas a fatigar y vas a convulsionar. Ah, ya, doctor, está bien. No exageres, si te dicen que eres flojo, pues salite. Ni modo que te importa que te digan flojo a que te dé una convulsión. Sí, doctor, tienes razón. Pero puedo jugar un poquitito, ¿no? Por lo menos medio tiempito, doctor, dale, pero no exageres. Ya, no hay que ser drásticos con los pacientes. ¿Qué más? ¿Puede ver televisión? Sí, puede ver. ¿Puede trabajar con la computadora? Claro que sí. Claro. ¿Celular? Claro que sí. Claro que sí. Pero no puede. ¿Qué cosa, Brenda? Televisión, computadora, celular. Claro. Pero no puede. Los juegos electrónicos. No, está bien. Pero si va a usar va a ver televisión, No exagerar. Eso es lo que tienes que decir. No debes exagerar. No debes llevarte tu celular en la noche, como se llevan ustedes, que están durmiéndose con su celular. No puedes llevarte el celular. Yo tengo jóvenes de la edad de ustedes, o inclusive tengo más pequeños, chicos, y les digo, ya, puedes usar tu celular. Cuando les hablo de esto de las discotecas, les hablo, ¿cómo se llama? De las lucecitas, de los juegos juegos electrónicos, les digo, cero, les digo. Los niños me preguntan, doctor, ¿y mi celular? Y las mamás, ¿qué hacen? Pues quieren quitarle sus celulares, ¿no es cierto? Nos quieren quitar. Nada, les digo, puedes usar. Delante de tu mamá te estoy diciendo que puedes usar. Pero no vas a exagerar. Si exageras, tu mamá te va a quitar, le estoy autorizando para que te quite el celular. ¿Estamos de acuerdo? Y a la mamá también le estoy diciendo que puede. ¿De acuerdo? Puede. Entonces, no exagerar. No exagerar con la computadora, no exagerar con la televisión, ¿ya? Y no exagerar con los celulares. Cero, ya saben, juegos electrónicos, eso cero. Cero. Cero también las discotecas.
El estrés, es difícil decir, claro que el estrés, las preocupaciones también pueden predisponer a las convulsiones, pero es difícil esto decirles a la gente, no quiero que estés preocupada, difícil. En algún momento se va a preocupar una persona, ¿no es cierto? En la medida de las posibilidades, tratar de evitar las preocupaciones. Ya. Puedes realizar deporte, claro, puedes ir de campamento, claro. Ah, ojo, no puedes realizar pues, deportes extremos, ¿están de acuerdo o no? Claro, pues no lo voy a someter a un riesgo, ¿sí? No, está prohibido. ¿Puedes realizar el servicio militar? No. ¿Están de acuerdo o no? Sí, doctor. Sí, doctor. Puede, desgraciadamente, realizar el servicio militar. Está prohibido. ¿Ustedes creen que un paciente que tiene convulsiones, el teniente, el sargento, el capitán, etcétera, van a considerarle, van a decir, pobrecito este, no, que no haga estito, que no haga, que solamente haga estito? No, ¿no es cierto? Nada, pues entonces no hay limitaciones para el capitán, tienen que hacer todo por igual, entonces cero, no puede hacer el servicio militar. Puede hacer deporte, ya les he dicho, sin exagerar. Puede acampar, claro, pero hay que decir a alguien que le tenga confianza, que le diga que a veces no es necesario, jóvenes, decir a la gente que tiene convulsiones, que tiene epilepsia, ¿se entiende, no es cierto? No es necesario. ¿Saben qué les digo a la familia o a los propios pacientes? No les digas que tiene epilepsia, porque esa palabra, ya les he dicho en la anterior clase, significa desgraciadamente en nuestra sociedad rechazo, ¿sí? Ese epiléptico, esa paciente, esa palabra, mejor dicho, suena a rechazo. Y pues somos países discriminadores. Entonces yo les digo a los pacientes que tienen convulsiones, no les vas a decir que tienes epilepsia, les vas a decir que tienes desmayo. ¿Se está entendiendo o no? Que a veces te desmayes. Y le vas a decir que por favor te cuide. Si vas a acampar, ¿vas a qué? Ay. Nadar, puedo nadar, anda a nadar. Claro que puedes, pero dile a alguien, a tu entrenador, o a tu amigo, a tu pareja, que a veces te desmayas, para que esté, ¿qué cosa? Atento, ¿no es cierto? Atento. Y tampoco te vayas, pues, a un lugar profundo, no tienes que ir a un lugar mediano bajito, porque te vas a un lugar profundo, hasta tu acompañante lo vas a ahogar. ¿Se entendió o no? Ya. Conducir, esto sí está difícil. Esto es difícil porque en Bolivia no hay legislación respecto a qué tiempo una persona de este tiempo puede llegar a manejar. De hecho, en el exterior, en algunos países, se les prohíbe conducir, sobre todo, movilidades, ¿ya? Movilidades, sobre todo del servicio público, ¿ya? Se les prohíbe. En nuestra patria no hay una legislación que prohíba esto. Y desgraciadamente mucha gente vive, hay muchos transportistas, o mejor dicho, algunos pacientes transportistas tienen convulsiones. Y me dicen, doctor, ¿de qué voy a vivir? Yo manejo mi micro, yo manejo mi taxi. Pero sí, pero es más grave que a usted le dé convulsiones y pues produzca un accidente terrible que vaya a significar pérdida de vidas. ¿Se está entendiendo, no es cierto? Pérdida de vidas. Entonces, como no hay legislación, es un poco incómodo, un poco complejo decir a los pacientes. Yo lo que les digo, miren, siempre estimulándoles, miren, lo ideal sería que usted un buen tiempo no conduzca. Le estoy estimulando, ¿no? Un tiempo. Hay que ir haciéndoles estudios más adelante, de aquí a unos 6 meses, un año, hay que ir haciendo estudios para ver electroencefalograma, les estoy diciendo, para ver si acaso está bien su tratamiento, para ver si acaso usted puede ir ya incorporándose a su trabajo. Pero lo ideal, jóvenes, es como les decía, por lo menos un paciente tiene que estar 2 o 3 años sin crisis, ¿de acuerdo? Sin crisis para poder conducir una movilidad. Ahora vamos a ver esto. Esto sí que es importante. ¿Qué es el estado epiléptico? ¿Qué es el estatus epiléptico? Esto es una emergencia neurológica.
Esta sí es una emergencia neurológica que ustedes tienen la obligación de aprender. Porque van a ver en los servicios de emergencia, en terapia intensiva también lo van a ver, con mucha, mucha frecuencia. Y si están en el campo, van a tener que manejar ustedes jóvenes. Van a tener, porque no lo van a, si están en Sudáñez, no van a decir estado epiléptico que se vaya directamente al Sucre. No, tienen la obligación de colocar todos estos medicamentos y después recién mandar, ¿de acuerdo? ¿Qué tiempo es, por ejemplo, de Sudáñez? Acá 2 horas. No van a permitir que ese paciente durante todo el transporte, durante todo el trayecto de esas 2 horas o más que dure el transporte, esté convulsionando, ¿de acuerdo? ¿A qué se llama estado epiléptico? Partamos primero. ¿Qué es el estado o estatus epiléptico? Significa crisis convulsivas que duran más allá de los 5 minutos. Cuando un paciente está convulsionando por más allá de 5 minutos, ese es un estado epiléptico. Y eso es una emergencia. Otro concepto, que también significa estado epiléptico. También significa estado epiléptico que sea una convulsión detrás de otra convulsión. Es decir, que sean convulsiones recurrentes. Convulsiones recurrentes y que el paciente entre esas convulsiones no recupere conciencia. Es decir, por ejemplo, ha convulsionado y el paciente no ha recuperado conciencia, se le ha pasado, está en sopor y otra vez vuelve a convulsionar, ¿ya? Por eso se dice convulsiones recurrentes sin recuperación de conciencia entre ellas, ¿de acuerdo? Eso es también estado epiléptico o estado convulsivo también llamado. Estado convulsivo o estado epiléptico es lo mismo. Y que también les decía, cuando las convulsiones duran ¿qué tiempo? Más allá de los 5 minutos. Entonces, frente a esas dos eventualidades, decimos, esto es un estado epiléptico y hay que tratar. Lo ideal, miren, es tratarlo ¿dónde? Terapia intensiva. Lo ideal en terapia intensiva. ¿Ya? Lo ideal. Pero muchas veces no se puede. Vamos a tener que tratarlo en emergencia, en sala, o si ustedes están en Tarabuco, están en Monteagudo, ahí tienen que tratarlo, jóvenes. Ahí tienen que tratar. ¿Cómo tratamos a estas convulsiones recurrentes o duraderas? Bueno, se puede colocar diazepam. Diazepam se puede colocar. Las ampollitas vienen en ampollitas de 10 miligramos, ¿ya? Esto es una dosis para un adulto, ¿ya? 10 miligramos en vena lento. Si es para un niño, se da en una dosis de 0,2 a 0,3 miligramos kilogramo peso. Si se trata de un niño, 0,2 a 0,3 miligramos kilogramo peso. Si es niño. Y si es adulto, está una ampollita. La ampollita viene de 10 miligramos. Endovenoso y lentito. Lentito. Porque si ustedes pasan muy rápidamente, pueden producir depresión respiratoria. Paro respiratorio. Por eso hay que colocar lentito. Lentito. ¿Qué significa lentito? Que entre en unos 3, 4, 5 minutitos. Lentito. ¿De acuerdo? No hay que colocar, cuidado jóvenes. Yo he visto pacientes con paro respiratorio porque han colocado el diazepam en forma rápida. Lentito. Actualmente se puede utilizar otro medicamento que es el lorazepam. En vez de diazepam, hoy en día se está utilizando otro medicamento y si tienen disponibilidad de ese medicamento, utilicen. ¿Cuál es ese medicamento? Aquí. Sí, aquí está. Ese otro medicamento se llama el lorazepam. Lorazepam. En el adulto, ¿cuánto vamos a dar? En el adulto, una ampollita. Las ampollas vienen de 4 miligramos. Una ampollita le colocamos en el adulto. ¿Ya?
Y en el niño, ¿cuánto se puede dar o cuánto se debe dar? En los niños, kilogramo peso, 0,1. 0,1 miligramo kilogramo peso. Esta es la dosis del niño. Y del adulto, una ampollita. Del niño, 0,1 miligramos kilogramo peso. 0,1. Con estos medicamentos jóvenes, ya sea lorazepam, idealmente, lorazepam, diazepam, y con estos medicamentos las convulsiones se frenan a 60 segundos y paran la convulsión. Pero la acción de estos medicamentos, la vida media de estos medicamentos, sobre todo del diazepam es la vida media efectiva, es corta. Del diazepam es 15 minutos y empieza a perderse su eficacia, ¿ya? Porque tiene una vida media corta, En cambio, de los pan, su vida media es más larga. 60 minutos o hasta varias horas, es más larga. Ya. Entonces, como el lorazepam tiene una acción, una vida media más larga que el diazepam, como el lorazepam tiene una vida más larga, por ese motivo, mejor utilizar el lorazepam, ¿ya? El lorazepam. Siempre y cuando dispongan de este medicamento. Muchas veces no disponemos de este medicamento y utilizamos el diazepam. Pero como su acción va a desaparecer ya a los 10-15 minutos, ¿qué tenemos que hacer? Volver a repetir, ¿sí? Otra ampolla de diazepam. Y el paciente, después de salir del estado epiléptico, despierta atontado, confuso, porque le estamos dando mucho diazepam. Tanto con el lorazepam como con el diazepam se pueden dar 2 ampollas. ¿Ya? Mejor dar 2 ampollas. O sea, se puede dar hasta, mejor dicho, 2 ampollas. Si con el diazepam vuelve a convulsionar a los 5-10 minutos, denme otra ampolla. Bien, pero vean, jóvenes, con lorazepam o con diazepam, el paciente puede volver a convulsionar. Para eso hay que dar tanto lorazepam como diazepam, son anticonvulsivantes que se van a metabolizar rápidamente, 15 minutos con el diazepam, con el lorazepam 1 hora o más, 1 hora, 2, 3 horas, ¿ya? Pero si acaso no hacemos otra medicación, usando cualquiera de estos dos, créanme que el paciente va a seguir convulsionando. ¿Se está entendiendo, no? ¿Se está entendiendo? Va a seguir convulsionando. Por lo tanto, ¿qué hay que darle? Hay que darle un anticonvulsivante de acción sostenida. ¿Y cuál es ese anticonvulsivante? La fenitoína sódica. Porque sé que si le voy a dar diazepam solamente, vuelvo a repetir, con toda seguridad, a los 10, 15, 20 minutos, ese paciente va a convulsionar. ¿Se entendió? Va a convulsionar. Por lo tanto, tengo que añadirle un anticonvulsivante de acción sostenida, de acción prolongada. ¿Sí? De acción prolongada, sostenida. ¿Cuál es esa? La fenitoína sódica. Y aprendan esta dosis, no la dosis que les enseñé al comienzo. ¿Recuerdan que la dosis que les enseñé era la dosis usual? La dosis diaria. Esta es la dosis de ataque, la dosis de carga, la dosis de emergencia. Si yo le doy una dosis usual, una dosis diaria, usual, una dosis que se da comúnmente todos los días, ¿de cuánto había sido, Noelia, la dosis usual? De 4 a 7 miligramos kilo peso. Si le doy 5 miligramos, 4 a 7, correcto.
ese paciente no va a convulsionar, porque es una dosis bajita, una dosis usual. Tengo que darle una dosis de impregnación, lo tengo que saturar al paciente, lo tengo que impregnar con una carga, se llama dosis de carga. 15 a 20 miligramos kilogramo peso. 15 a 20 miligramos kilogramo peso. Hagamos el cálculo, Noelia, de la fenitoína. ¿Cuántas ampollas le voy a dar? A mí me gusta dar siempre esto. La dosis máxima. ¿De cuánto vienen ampollas? ¿De cuánto? De 250 miligramos. Viene de 100 y más frecuentemente lo que conseguimos es 250 miligramos. ¿Cuántas ampollas le voy a dar? 20. Pongamos que el paciente pese 60. Serían 1200 miligramos. Ya, 1200 miligramos. ¿Y las ampollas vienen de cuánto has dicho? De 250. ¿Cuántas ampollas le voy a dar? Mm, No, ya te he dicho, no tiene que ser exacto, más o menos. 5 ampollas, más o menos. ¿Cuánto es? Si dividimos, saldría a 4.8, pero redondeando podríamos dar 5 ampollas. Ya, 5 ampollas, dice, 1250 miligramos. ¿Se está entendiendo esto o no? Un poquito de pasado, ¿no? 50 miligramos, ¿sí? ¿Se está entendiendo o no? Entonces, esa persona que tiene 60 kilos, por 20, necesita 1200 miligramos. 1200 miligramos. Esa es la dosis de ataque. Y esos 1200 miligramos los voy a conseguir en 5 ampollas de fenitoína sódica, porque sé que cada ampolla, una ampolla, trae 250 miligramos. Y 5 ampollas traen 1250 miligramos. Entonces, voy a darle al paciente 5 ampollas. ¿Se entendió o no? 5 ampollas porque el paciente requiere 1200 miligramos. ¿Comprendido? Ahora, ¿cómo le voy a dar esto? ¿Cómo le voy a dar? Miren, esto es muy importante. No le voy a dar en solución glucosada, porque la glucosa precipita en la solución glucosada se precipita cuando se da fenitoína sódica. ¿Ya? Esa solución se precipita. Entonces, por lo tanto, ¿qué solución es la ideal? O Ringer o solución fisiológica, como están viendo ahí. Pero nunca hay que dar fenitoína con solución glucosada. ¿De acuerdo? ¿Y cómo le voy a dar? Cuidado, que la fenitoína produce arritmias cardíacas e hipotensión arterial. Cuidado. ¿Qué voy a hacer? Para evitar esto de la arritmia y de la hipotensión, voy a tener que dar lentamente. Lentito. 50 miligramos por minuto máximo. ¿Qué quiere decir? A ver, estas 5 ampollas. Voy a diluir ¿en qué voy a diluir? En solución fisiológica. Entonces coloco solución fisiológica. Voy a colocar 200 cc de solución fisiológica. ¿Más cuántas ampollas? Más 5 ampollas. Más 5 ampollas. ¿Qué quiere decir? Que estos 200 cc que contienen 5 ampollas de fenitoína, ¿en qué tiempo tienen que entrar? A la enfermera le voy a decir, hacer tu cálculo y tienes que pasar estos 200 cc de solución fisiológica que contienen 5 ampollas, tienes que pasar, hacer tu cálculo, tu goteo. ¿En qué tiempo tiene que pasar? En 24 minutos. 1200, si 50 miligramos pasan, a ver ahí, 50 miligramos pasan, ¿cuánto? En un minuto. ¿Cuánto necesitamos pasar? 1200. Ya estoy saliendo. 25. Quiere decir que 25 ¿saben? Sí, doctor. Entonces, estos 200 cc que tienen 5 ampollas, le voy a ver a la enfermera, tiene que pasar en 25 minutos. Se va a dar, y la enfermera saltando lo que se comprendió.
eso que voy a decir. Les estoy enseñando jóvenes porque vuelvo a repetir alguna vez para la oportunidad de manejar. No estamos conduciendo es una diligencia que se va a levantar en la penal en un mundo en la China, en donde uno se hace muchas veces van a ser el único medio que nos están enseñando. De ustedes tienen que hacer. ¿De acuerdo? ¿Puedo recordar? ¿Se entiende o no? Sí, es verdad. Y ahora, pues, generalmente se pasa con el convulsión. Es algo que el paciente se frena sus convulsiones. Están usando 10 días se van para los más benito. Se pasa la convulsión. Son una. Y después de eso tienen que dar entonces las otras que son dosis suaves, ¿cierto? Para así digamos que logramos eso. Se van entendiendo eso, ¿no? Después de la carga, si el paciente ya está bien, ya no hay convulsiones, le darán una dosis suave de guarda, así, digamos, sí. Se reparte la carga 8 a las 12. Se saben, ya les enseñado. Pero que no se nos pasa. Si no se les pasa en jóvenes, hagan una carga de auditorio. Le colocan una bola de decir, es decir, repiten. Si no se vuelve a convulsionar el paciente, repitan otras veces. Ya sea los auditores, que no se van bajo mejor, ¿no? Repiten. Más benito. Entonces, el repiten los nombres, vuelve a convulsionar. Bueno, si se hizo la solución, perfecto. Entonces se dice, bien, vamos a ahora la dosis suave, tengo una dosis de 4 a 5 minutos, usamos eso, cada 8. Pero surge la posibilidad y no se nos atrasa. ¿Se está entendiendo o no? Y si no se le pasa, si vuelve a poner por tercera solución, hay jóvenes que tienen que utilizar otro medicamento que también tiene ampollas. Definitivamente también tiene ampollas. Y el fenobarbital también tiene ampollas. ¿Sí? Esa es la que vamos a mencionar y el ácido valproico también tienen ampollas. Entonces, sobre otro también porque tienen ampollas, ¿cuál es el fenobarbital? Y ampollas de 4 mililitros. 6 miligramos. Vienen ampollas de 100 mililitros. La dosis es la misma, 15 a 20 miligramos que logramos eso. 15 a 20 miligramos que logramos eso. ¿Cuánto apoyo le voy a dar? ¿Cuántas personas al paciente le habíamos dado, por ejemplo? 60. 60. ¿Cuánto? 100 miligramos, ¿cuánto antes de decir? 20, 15 a 20 les decía. 60, ¿cuánto es? Es el 120. ¿Cuántos apoyos le voy a dar? 5 igual. ¿Cuántas es? 5. 5. 12 ampollas. Entonces le digo a la enfermera cargante una solución blanca, con dosis o CSS, más cuántas ampollas, más 2 ampollas de fenobarbital. Y pasa en una inyección de 50 miligramos por gramo, pero que son 50 miligramos por minuto. ¿De acuerdo? O sea, hay que pasar lentamente. Bueno, esa es la otra posibilidad, ¿ya? Eso es lo que no me gusta. Entonces, si no se realiza se repite. Si vuelve a funcionar, utilicen el fenobarbital en esa dosis que les ha dado. Pero vayan pensando que ese paciente probablemente requiera en qué, vaya a revivir en qué. Anestesia. Intubación. Cuando están utilizando el fenobarbital, entonces tienen que pensar que ese paciente ya puede requerir intubación. Y finalmente, si vuelve a consultar el paciente, el último procedimiento es pues tienen que realizar el guardado y pueden
sustancia cosa, temporal, unipersonal o propofol. Se le llama la anestesia de emergencia, que es casi todas las provincias tienen, ¿no? Si están en campo, una manito que de unos cortos, y si no, pues van y miran su medicamentos. Pero se supone que está desanimalado, pues si paciente grave con causa, y la podrá dominicana, ¿cierto? Entonces, ustedes a dónde pueden llegar. Pueden llegar a las llamadas, tal vez hasta los que no van a quitar. Pero más allá de ustedes no van a llegar. ¿Ya? Porque si se quiere al paciente de anestesia general, el paciente tiene que sí o sí tiene que estar en terapia intensiva. ¿De acuerdo? Sí o sí tiene que estar en terapia intensiva. Yo les enseño todo esto porque están haciendo nuevos planes y en el hospital y nosotros sabemos de la necesidad de hacer como tal o protocolo de necesidad, se lo hacen los servicios de emergencia o los servicios de la terapia intensiva. Ya saben los pasos, ¿de acuerdo? Ya saben qué pasos hay que hacer. Y si están en el campo, hagan esto. Y si no se ve, pueden hacer esto. Y si no se ve, hagan esto. ¿De acuerdo? Hasta ahí pueden llegar. Sin ningún miedo, sin ningún temor. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Vamos a ver, nos falta un poco. Esto lo vamos a ver con la clase. Hemos hablado de los medicamentos más recientemente mencionados. ¿Ya? La próxima clase vamos a ver qué otros medicamentos que ya han llegado a Bolivia también. Son medicamentos menos efectivos secundarios. Desgraciadamente son más adictos, pero hay que saber utilizar esos medicamentos. Medicamentos menos efectos secundarios. Hay medicamentos que se hacen la línea. ¿Cuál es la línea? Pero lo que más utilizamos a nivel mundial son esas terceras. Hay más los preguntan. Otro medicamento que también disponemos en el mercado, otro medicamento que también se puede utilizar en vez de heroína, es un medicamento que se llama levetiracetam. Eso es algo que lo disponemos muy bueno. Se llama levetiracetam. ¿Cuál es la dosis? 40-60 miligramos por hora hasta 60 miligramos por kilogramo de peso. Y el levetiracetam viene en una bolita desde 5 ml con 500 mililitros. Bueno, entonces, en resumen, ¿qué medicamentos debemos usar? ¿Diazepam o lorazepam? Mejor lorazepam. Si no, diazepam. Pero no hay que utilizar solamente diazepam o lorazepam, sino que hay que utilizar un medicamento que tenga acción sostenida. Puede ser la heroína o el levetiracetam que estamos utilizando. ¿Ya? Más baratillo es el suyo cubre la fenitoide. El levetiracetam no cubre. Medicamente cuando hay disponibilidad, pero se avisa a los pacientes que se encuentran. ¿De acuerdo? Entonces, este medicamento, por ejemplo, lo vamos a ver la próxima, que es un medicamento de segunda línea, de segunda generación, lo llamaría, ¿no? De segunda generación. Bueno, nada más, jóvenes, nos vemos las próximas clases día jueves. ¿Ya? Chao, chao.